El Impenetrable abarca cerca de 4 millones de hectáreas de bosque nativo de la región chaqueña semiárida, ubicada fundamentalmente al oeste de la provincia del Chaco. Abarca también una porción del oeste de la provincia de Formosa, el este de Salta y el noreste de Santiago del Estero. Su nombre se debe a lo tupida y agreste de su vegetación y a la dificultad de atravesarla. Su variada vegetación está representada por árboles como el quebracho blanco, colorado, algarrobo, mistol, guayacán, diferentes cactus, fachinales y arbustos. La región alberga especies seriamente amenazadas como el yaguareté, el oso hormiguero y el tatú carreta. También se encuentra el puma, el pecarí, la corzuela, el yacaré negro y el loro volador. Sus principales ríos son el Bermejo, el Teuco y el Bermejito. Actualmente en el Impenetrable viven cerca de 60.000 personas, la mayoría indígenas, huichis y tobas, y campesinos y pequeños productores rurales que basan su sustento en la producción caprina y bovina. Lamentablemente, los desmontes para ganadería intensiva ya se empiezan a sentir en el Impenetrable. El gobierno del Chaco pretende duplicar el stock ganadero y llevarlo para el 2015 a 5 millones de cabezas de ganado. En la mayoría de los casos, el aprovechamiento silvopastoril implica un desmonte selectivo, un desmonte en etapas. Quedan muy pocos árboles en pie, se instalan pasturas la mayoría de las veces exóticas y se pierde todo el bosque bajo, todo el sotobosque, que tiene muchísima biodiversidad y de que de ese bosque dependen gran parte de los mamíferos del Chaco. El ordenamiento territorial de los bosques nativos del Chaco, basado en la Ley Nacional de Bosques, estableció que la región del Impenetrable debe estar protegida de los desmontes. Lamentablemente, el avance de la ganadería intensiva mediante estos desmontes selectivos implica una clara violación de la ley de bosques y pone en peligro al Impenetrable chaqueño. Argentina cuenta con una ley ambiental como no hay otra en la región, una ley para manejar a perpetuidad el bosque, incluyendo actividades comerciales relacionadas a ese bien. Hay 5 millones de hectáreas que están bajo esos planes, pero es feroz el embate provocado por diferentes sectores en perjuicio del bosque nativo. En la provincia de Salta acaban de quitarle el monte a 14.000 hectáreas de campo, y así han sido los sucesos. Allá al otro lado de ahí tenemos que ir el lunes. La cortina aquella hay otro monte, así es, y vamos así. Se termina 17.000 hectáreas aquí, vas para otro lugar, en Jujuy, Güemes, Tucumán, donde salga. La secuencia fue registrada por nuestros equipos en la provincia de Salta. ¿Cómo funciona esto? Se abren las picadas y se ponen 2 topadoras que tiran una cadena. Y esas 2 topadoras desmontan 150, voltean 150 hectáreas por día. Ocurrió en Fortín Dragones. Departamento General San Martín, cerca de Orán. Aproximadamente por ahí
muy alejada de la ruta que pasa por acá, la ruta 81, estaba metido por ahí adentro, por ahí, ahí. El documento muestra el tramo final de un desmonte clandestino, donde interviene una escuadra de maquinaria pesada. 10, 15 topadoras fácilmente deben haber tenido trabajando. ¿Durante cuánto tiempo estuvieron trabajando las topadoras sin que hayan sido detectadas? Bueno, nosotros en 2 meses, la gente esta realizó un trabajo relámpago. El que responde es Gustavo Paul, el secretario de Ambiente salteño. Es el responsable público de controlar y no cuenta con información de calidad. Las topadoras trabajaron de octubre a marzo, 6 meses, donde resultaron invisibles para la provincia. Es una imagen de diciembre del 2010, en donde se ve todo esto que es monte y se diferencian bien todos los desmontes. Al año siguiente se desmontó todo esto de acá y todo esto de acá. Después al año siguiente, en el 2012, ya empiezan a desmontarse acá, más cercanas a la zona que vos me marcás. Y en el 2013 se agregan todos estos desmontes. El campo tiene 28 kilómetros por 6. Ha sido arrasado casi en su totalidad. Y con ello desapareció el hábitat de decenas de especies diferentes. Acá lo importante es la obligación de recomponer el daño que ocasiona. ¿Eso es posible? Usted es un ingeniero agrónomo y nos podrá decir en qué lapso se puede reponer un bosque nativo de esas características. Por lo menos 10 años tenemos que esperar para que la naturaleza lo recomponga. Más, sí, claro. ¿Cuántos años? Imagínate, por ejemplo, qué sé yo, el quebracho necesita para entrar en producción más de 50 años. O sea, estamos hablando de décadas para la reestructuración de bosque. La directora nacional de bosques es contundente. Hacen falta décadas para reconstruir un ambiente arrasado por las topadoras. ¿Cuál es el valor de la hectárea en esa zona que ha sido desmontada de modo ilegal? Calculo que debe andar alrededor de los $500, entre 300 y $500 dependiendo del lugar. ¿Y cuál es la multa que se le ha impuesto al infractor? Bueno, todavía no está por la multa elaborada. Si la multa fuese el máximo previsto por la ley provincial, ascendería a unos 800.000 pesos. El responsable podría pagarla vendiendo solo 200 hectáreas de las 14.000 que desmontó. ¿Cuántas horas por día? 12. 12 horas. Esto no para, o sea... Se arranca mañana a 6 de la mañana y voy a parar el sábado recién. Recién se apaga el motor. ¿Qué sábado? ¿El sábado que viene? Claro. La salinización de los suelos es un riesgo cierto en el punto donde se produjo el desmonte. Laura Andan, de la Universidad de Buenos Aires, estudió el fenómeno que en esas condiciones provoca el cambio de la cobertura vegetal. Al ponerse en contacto estas sales acumuladas con el agua, empiezan a moverse. Esas sales con el agua ascenderían a la superficie y cuando están cerca de los primeros metros se evapora el agua y siempre quedan las sales y se produce un proceso de salinización de suelos. Las capas de sal que permanecen bajo las raíces de los montes están a unos 8 o 10 metros y subirán progresivamente. Esa es la amenaza. Hay antecedentes en sistemas muy parecidos, como en Australia, donde el desmonte se dio hace 100 años atrás y en aproximadamente 100 años perdieron el 10% de todas sus tierras cultivables y es un proceso que una vez iniciado es muy difícil de frenar.
Según la Red Agroforestal Chaco Argentina, entre 2008 y 2011 en Salta se desmontaron 330.000 hectáreas en zonas prohibidas expresamente por ley. Y en forma paralela, la superficie cultivada con soja en la misma provincia se duplicó. Con lo cual podemos decir que el avance de la deforestación va muy acompañado directamente con el avance del cultivo de la soja. La disputa por el monte nativo no solo pone en juego intereses económicos, hay efectos sociales que hace falta conocer. Generalmente en la provincia de Salta hay muchas comunidades indígenas viviendo, entonces no se pueden autorizar desmonte en esos territorios. Justamente en este lugar, a 30 kilómetros de ese desmonte, está la comunidad de Corralito, donde viven huichís, que por supuesto están viendo desaparecer toda esa zona donde ellos obtienen sus recursos de subsistencia. Los indígenas tienen sus aguadas naturales y cuando sucede, digamos, una plantación de lo que sea, se usa agroquímicos, contaminan para siempre esas aguadas y como no hay políticas que les provean de agua potable, ellos están condenados. El campo tenía 16.000 hectáreas de bosque nativo, solo quedaron 2.000. Se salvaron fortuitamente. Las topadoras se frenaron recién después de una intervención de la AFIP, quien puso a todos en evidencia tras detectar trabajo esclavo. A los dueños del campo, que empleaban mujeres y niños para desmontar, y a la Secretaría de Ambiente Provincial, que no pudo o no quiso controlar. Para terminar de entender, el plan estratégico que tiene la provincia de Salta implica cuadriplicar el stock ganadero, es decir, pasar de 1 millón de cabezas de ganado a 4 millones en 2013, en 2030. Esto es ganadería intensiva. La contradicción es clara en el país federal. Por un lado, una ley nacional que intenta preservar el bosque. Por otro, políticas provinciales y aún nacionales también que alientan la expansión agropecuaria a cualquier precio, incluyendo la destrucción del monte nativo, es decir, la desaparición de un factor básico regulador del clima y el ambiente. El mapa ambiental de Argentina, nuestra primera entrega, nos empieza a mostrar que cambiar el paisaje trae consecuencias sociales, políticas. Estamos sobre el río Correntoso, en Villa Langostura, provincia de Neuquén, para denunciar que los megaemprendimientos urbanísticos que van a desarrollar las empresas Eidico, Sociedad Anónima, y Cerro Bayo, Sociedad Anónima, van a impactar de manera negativa en el bosque patagónico y violan claramente la ley de bosque. Es por eso que exigimos a ambas empresas que retiren de manera urgente y definitiva los proyectos y que se proteja el bosque patagónico.